Hola a todos. Arranquemos de lleno con una inmersión súper profunda en los cimientos filosóficos y sociológicos de nuestra sociedad actual. Este análisis es básicamente la guía de estudio definitiva para desentrañar el texto fundamental de Cecilia Caputo. Vamos a preparar el terreno para entender, de una vez por todas, qué significa exactamente esto de ser modernos. ¡Comencemos! Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, definiremos qué es una época. De ahí pasaremos a la cara oculta de la modernidad. Luego trazaremos su cronología. Analizaremos qué es esto de la figura del mundo. Desglosaremos el proyecto moderno y cerraremos con su crisis y un repaso súper útil para los exámenes. Punto número 1. Definiendo una época. Tiempo cronológico versus tiempo filosófico. Y aquí entramos al primer gran dilema sociológico. A ver, pensémoslo un segundo. ¿Cómo definimos realmente en qué periodo histórico vivimos? Existen dos formas de medir la historia. Por un lado está el sentido puramente cronológico, ese que se basa en fechas o eventos externos, como, no sé, la caída de un imperio. Pero por otro lado está el sentido filosófico, y este es el que nos interesa, porque se enfoca en la mentalidad imperante en las creencias colectivas. O sea, una época filosófica dura exactamente el tiempo que dura esa forma compartida de ver y entender la realidad. Módulo 2. La cara oculta. Los orígenes sangrientos de la mente moderna. Solemos pensar en la modernidad solamente como este brillante triunfo de la razón europea, ¿cierto? Bueno, es absolutamente crucial mirar los eventos fundacionales de 1492 desde una perspectiva más amplia. Hay una crítica académica tremenda del filósofo Enrique Dussel que contrasta dos frases históricas. Dussel sostiene que la famosísima frase de Descartes, pienso luego existo, que básicamente inauguró al sujeto racional moderno, solo fue posible porque un siglo antes estuvo antecedida por el yo conquisto europeo en América. Desde esta postura teórica, el pensamiento racional necesitó primero de una voluntad de poder y dominio absoluto para poder sostenerse. Para poner la magnitud de este argumento en perspectiva, estamos hablando de cifras asombrosas, una caída poblacional de 80 millones a 10 millones de personas en menos de un siglo. De hecho, el autor Tzvetan Todorov plantea que este genocidio específico, impulsado por un profundo egocentrismo europeo, fue lo que realmente fundó nuestra identidad moderna. ¿Por qué? Porque la modernidad habría nacido de esa incapacidad de descubrir al otro. Al no ver a las poblaciones nativas como iguales, simplemente se intentó asimilarlas o destruirlas. Es el origen literal de confundir los valores propios con valores universales. Sección 3. Cronología de la modernidad. Los tres periodos de Marshall Berman. Ya con el contexto fundacional sobre la mesa, pasemos a cómo evolucionó todo esto. Ojo aquí, porque esta distinción es un clásico de cualquier evaluación sociológica. Tenemos que diferenciar modernización de modernismo. La modernización son los procesos sociales y físicos concretos. Imaginen el desarrollo del capitalismo, la industrialización, la globalización. Es la infraestructura. En cambio, el modernismo es la respuesta cultural, las ideas, los valores y las corrientes artísticas que surgen a partir de esos cambios físicos. Uno es el cambio en la sociedad, el otro el cambio en la mente. Siguiendo la línea de tiempo propuesta por Marshall Berman, hay tres grandes periodos. El primero va del siglo XV al XVIII. Aquí tenemos la imprenta, la Reforma, el Renacimiento. Ocurren grandes cambios, pero la gente todavía no tiene plena conciencia de vivir en una época nueva. Luego llega el segundo periodo, el siglo XIX. Aquí explota todo, el capitalismo consolidado, el iluminismo, y nacen las grandes ciudades modernas como París. La humanidad ya es totalmente consciente de que vive en la modernidad. Y finalmente el siglo XX, marcado por una globalización extrema y la ruptura total de las vanguardias. Es el momento en que se pierde la conexión con las raíces del proyecto original y la modernidad entra en una profunda crisis. Pasamos al punto 4, la figura del mundo, cambiando la mentalidad colectiva. Detrás de todos esos eventos históricos que acabamos de repasar, hubo un cambio de paradigma bestial. Para entenderlo, hay que definir qué es una figura del mundo. No estamos hablando de una simple opinión temporal, es el marco restringido de creencias que toda una sociedad asume como verdaderas. Es el consenso incuestionable sobre qué existe, qué argumentos son válidos y qué tiene valor. Volviendo al principio de nuestra clase, una época histórica dura exactamente lo mismo que dura su figura del mundo. Y el salto de una figura del mundo a otra fue radical. Imagínense pasar de la visión medieval, que era totalmente teocéntrica, con Dios en el centro, un universo lleno de fuerzas mágicas y donde el objetivo máximo de la vida era la salvación del alma, a los valores de la modernidad. De repente, la visión se vuelve antropocéntrica.
El ser humano se coloca en el centro absoluto, asume que el mundo es un espacio homogéneo, lógico y racional, y el valor supremo pasa a ser la vida humana terrenal aquí y ahora. Todo este giro mental fue sintetizado magistralmente por el sociólogo Max Weber con un término increíble: el desencantamiento del mundo. Weber explicaba que el ser humano moderno ya no cree que el universo esté gobernado por poderes ocultos, mágicos o incalculables. Cero. Ahora, creemos firmemente que, si nos damos el tiempo suficiente, absolutamente todo puede ser dominado a través del cálculo técnico y científico. Básicamente, reemplazamos el misterio de la vida por la previsión matemática. Pensemos en un ejemplo súper claro para aterrizar esto. En la Edad Media, si una aldea entera se enfermaba, culpar a una bruja o a un demonio era, dentro de su figura del mundo, una deducción completamente lógica y válida. Hoy, en nuestro mundo desencantado, si alguien se enferma, culpamos a un virus, y la mayoría de nosotros jamás ha visto un virus con sus propios ojos, ¿verdad? Pero lo aceptamos sin pestañear como la causa racional porque nuestra fe epistémica está depositada en la ciencia microscópica, de la misma manera que antes estaba en la magia. Así de poderosa es nuestra figura del mundo. Sección 5. El proyecto moderno, los pilares de la razón y la subjetividad. Entonces, una vez que la humanidad desencantó al mundo, ¿qué hizo con él? Bueno, construyó el famoso proyecto moderno, cuyo pilar principal es un antropocentrismo extremo. El humano se autoproclama el sujeto, el único dador de sentido. Y por consiguiente, todo lo que no es él, la naturaleza, los animales e incluso otros seres humanos en tiempos de colonización, se reduce a simples objetos, cosas listas para ser medidas, explotadas y dominadas. La gran metáfora de todo esto es el reloj mecánico. Encadenamos el tiempo natural y orgánico en unidades matemáticas perfectas y útiles para la naciente era industrial. Pero ojo, esta hiperracionalidad no se quedó solo en la tecnología o la industria, invadió completamente la política. El ser humano moderno se convenció de que podía rediseñar la sociedad entera desde cero usando la pura razón. Y esto lo vemos en tres grandes pasos teóricos. Primero, con las utopías, como la de Tomás Moro, donde se imaginan civilizaciones perfectamente planeadas. Segundo, con la idea del pacto social de Rousseau, diciendo que la sociedad no es voluntad divina, sino un contrato lógico entre humanos. Y tercero, con la revolución de Marx, la convicción de que el sistema puede y debe ser destruido y rediseñado sistemáticamente para alcanzar la verdadera emancipación. Finalmente, módulo 6, crisis y guía de estudio. El colapso de los ideales y nuestro repaso final para atar todos los cabos. Adoptando una perspectiva un poco más docente aquí, es vital entender por qué hoy hablamos de la crisis de la modernidad, y es que ese gran proyecto racional se agrietó por varias realidades objetivas. Por un lado, ese dominio técnico incesante de la naturaleza nos ha empujado a un desastre ecológico insostenible. Por otro lado, la famosa narrativa de una historia universal, que en realidad era solo el guión del progreso europeo, colapsó cuando los pueblos colonizados se levantaron a exigir su propia voz. En resumen, perdimos esa fe ciega en que el futuro siempre traerá automáticamente emancipación y progreso. Vamos con un repaso rapidísimo a modo de guía de estudio para cerrar. 1. Recuerden siempre la diferencia entre el sentido cronológico y el filosófico al medir una época. 2. El peso de 1492, el egocentrismo europeo y la invención del otro. 3. Los tres periodos de modernización y modernismo de Berman. 4. Cómo pasamos de un mundo mágico a uno racional y desencantado, según Weber. 5. La instalación del ser humano como sujeto dominador absoluto. Y 6. Por qué la narrativa lineal del progreso europeo entró en crisis. Y para dejarlos pensando, quiero cerrar con una reflexión muy ligada a lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó la modernidad líquida. Si aceptamos que el individualismo feroz de hoy es en parte heredero de esa incapacidad de 1492 para aceptar realidades ajenas, la pregunta obligada es, ¿seguimos hoy en día atrapados en ese mismo egocentrismo europeo, pero en versión consumista, o tenemos ahora la capacidad real de descubrir, respetar y abrazar al otro en verdadera igualdad de condiciones? Es una pregunta enorme, de esas que no se resuelven en un examen, sino analizándonos como sociedad. Ha sido un gusto acompañarles en este análisis. Hasta la próxima.